Ok, entonces les decía que la clase de hoy va a ser mucho más corta que la anterior. Vamos a ver específicamente la actividad mediante la cual ustedes van a realizar el informe número 1, que es el informe corto, ¿sí? Específicamente en una actividad de una máquina de Outlook, vamos a revisar las fechas importantes brevemente. El informe número 1, que es este informe, tienen que entregarlo el 19, ¿ok? Próxima semana vamos a tener solamente sesiones de consulta. Y luego la semana subsiguiente va a haber una actividad para que ustedes realicen el informe número 2, que esta vez va a ser el informe completo. ¿Okay? Recordemos que no es fácil para nadie entregar nuestro primer informe, por lo tanto vamos a ir de a poco revisándolo, ¿cierto? En detalle, paso a paso, con el informe corto primero, para que ustedes puedan ir avanzando y después ir entregando en los próximos laboratorios los informes completos también. No voy a repetir, como les decía, la clase de elaboración de informe. La vimos en detalle la semana pasada. Sí, a diferencia del informe completo, que tiene esta estructura, ustedes como van a tener una estructura sin teoría, ya vamos a revisarlo en detalle ahora más adelante, van a tener que hacer uso sí o sí del anexo. Van a usar el anexo porque ya no van a necesitar, o sea, no van a tener que incluir, ¿cierto?, en la teoría las ecuaciones que van a ocupar, por lo tanto necesitan mencionarlas dentro de la sección de resultados, análisis y discusión, mencionarlas haciendo referencia al anexo, ¿sí? Y también las tablas de datos que van a ser bastante más largas, van a tener alrededor de 40 a 50 datos, por lo tanto esas tablas son demasiado extensas para mostrarlas en la sección de resultados, análisis y discusión. ¿Okay? Entonces, sí o sí, les repito, van a tener que usar anexo. En aula ustedes tienen el material disponible, tienen esta clase número 4, ¿sí? Tienen la guía específicamente del experimento, tienen la plantilla preinforme, que es un documento en Excel, no se vayan a confundir, no es el informe que tienen que completar, ¿sí? Por si acaso. La plantilla que ustedes tienen que llenar es un documento en Word, ¿sí? Que tiene la misma estructura que ustedes ven aquí, ¿ok? Es una plantilla similar a esta, ¿ok? Entonces ustedes van a ir en las secciones correspondientes solicitadas, completando las indicaciones ya de la sección para este informe corto. Tienen también la rúbrica del informe, vamos a revisarla después. Como consejo, cuando hagan su informe técnico, tengan al lado la rúbrica para que no se les vaya nada, ¿sí? Entonces, a medida que ustedes van completando las secciones del informe, van chequeando que no falte nada en la rúbrica. Ya la rúbrica es como van a ser ustedes evaluados. Y también está el video de experimentación a modo de consejo, descárguenlo directamente de aula para que no pierda calidad, ¿sí? En el momento que ustedes utilicen el tracker. Y ahí puedan hacer bien su toma de datos. Entonces, veamos directamente. Esta es la experiencia que ustedes van a estudiar para la entrega número 1. ¿Ya? Están los objetivos planteados acá, pero específicamente está todo también en la guía. ¿Sí? Esta es la guía. ¿Ya? De ahí vamos a verla más en detalle. Entonces se fijan que están los objetivos del laboratorio bastante
claros. Están acá. Tenemos 3 objetivos. Entonces, número 1, van a determinar la energía cinética del sistema en todo el movimiento. Número 2, determinar la energía potencial gravitatoria del sistema en todo el movimiento. Y número 3, verificar experimentalmente el principio de conservación de la energía mecánica en el sistema a partir de nuestras relaciones funcionales. Por tanto, ustedes tienen un montaje, ¿cierto? Este es el montaje de la máquina de Atwood. Es un sistema, vamos a ver el video, lo voy a agrandar un poco. Es un sistema, ¿cierto?, con una polea fija, con 2 masas, M1 y M2, que difieren, en este caso, alrededor de unos 5 gramos cada masa. ¿Ya? Entonces, en cierto instante, que nosotros vamos a marcar como instante 0, va a comenzar el movimiento, el descenso de la masa 1 y el ascenso de la masa 2. Entonces, ustedes tienen que estudiar el sistema. Tienen este esquema, fíjense, que a modo de recordatorio, ustedes como tienen que completar la sección, ¿cierto?, de desarrollo experimental y tienen que agregar un esquema, pueden agregar esquema, dibujo o imagen del experimento, ¿sí? Cualquiera de las 3 opciones está bien, ¿ya? Todo el material que a ustedes se les entrega acá, ¿cierto?, o en la guía respectiva, es un apoyo, ¿sí? Ustedes aquí tienen un esquema. Si encuentran necesario mostrar esquema y mostrar imagen, pueden hacerlo. Ustedes deciden qué es lo que va en el informe. Ya no hay solamente un camino a hacer un informe. Todas las personas también escriben distinto. Por lo tanto, ustedes con sus propias palabras y según lo que ustedes estimen conveniente, van a mostrar o una imagen o un esquema o bien ambas cosas según lo que ustedes quieran ahí mencionar al lector. Ya, lo importante que esté claro, que se muestren las variables, ¿cierto?, del experimento. En este caso se está mostrando, ¿cierto?, la altura inicial, que esto va a ser un dato fijo, va a ser nuestro primer dato. Tenemos la masa 1 y masa 2 que a ustedes se les va a dar, se les da aquí, ya, eso es dato también. Está anotado ahí en ese Excel de aula, ¿sí? La masita es de color azul, la número 1, pesa 55.80 gramos, y la de color rojo 50.73 gramos. ¿Ok? Entonces, teniendo ya esos datos, nosotros vamos a, además, con este dato de la imagen de calibración, vamos a realizar la calibración ahí en el tracker, ya tal cual como está. Si ustedes hacen zoom en esta imagen, van a poder ver que desde el inicio de la base hasta más o menos la mitad de la barrita superior, hay aproximadamente unos 55.5.6. Ahí recuerden el error también de la última cifra, ¿sí? Centímetros, ¿ok? Y van a calibrar, ahora vamos a revisarlo, van a calibrar tomando aquí desde la base aproximadamente hasta acá y anotando el valor correspondiente, y vamos a ubicar el eje de coordenadas acá en donde está ubicada la masa número 1. Vamos a tomar un intervalo de tiempo, un intervalo de fotogramas para tener alrededor, como les decía, entre 40 a 50 datos, ¿ok? Lo que vamos a ver acá es una referencia. Ustedes pueden ir modificando ahí el intervalo también. Voy a ir a la guía para que vean que está la lista de materiales, pero obviamente que si nosotros seguimos, ¿cierto?, el formato establecido, tanto en el manual de laboratorio como en lo que vimos en esta misma clase, ¿sí? Si hay instrumentos de medición, debo establecer cuál es el error asociado de ese instrumento, ¿ok?
Entonces todo esto es un apoyo para ustedes, pero pueden modificarlo según lo que corresponda. Lo mismo, hay un procedimiento experimental que ustedes pueden ver aquí. Describan su propio procedimiento, pueden usar esto como apoyo, pero recomendación, use sus propias palabras, ¿ya? Así que reescriban el procedimiento experimental como más les acomode a ustedes. Fíjense que ya llegando al final, ¿cierto? Que me piden la energía cinética total, potencial total y mecánica. Luego, específicamente, me solicitan para el gráfico generar uno para cada uno. Un gráfico para la energía cinética, otro para la potencial y otro para la energía mecánica. Luego piden una estimación lineal solamente para la relación de la energía mecánica, ¿ya? Y ahí ustedes van a ir, ¿cierto?, presentando y desarrollando la sección de análisis respectiva según lo que ustedes observen, dependiente, coeficiente de posición, ¿sí? Así que vayan guiándose también por esto, además de los objetivos específicos de la actividad que está en acá arriba. Profe, ¿Sí? me confundí un poco, bueno, con los documentos de la semana pasada y esta semana, y Uh-huh. ahora igual me confundí un poco. La guía que está mostrando ahora es eso, una guía para poder nosotros hacer el informe corto. ¿Es eso? Exactamente, así es. Esta Ya, es la guía para que ustedes hagan el informe corto. ok. ¿Sí? No es el informe, ¿ya? Esto en realidad es material disponible, ¿cierto? Lo que pasa es que hay una confusión, sí, estaba, no sé si ahora fue corregido, hay una plantilla en Excel que está en la misma sección que dice preinforme, ¿ya? Entonces, para que no se vayan a confundir, ese no es el informe. Ahí esa es solamente una plantilla que nosotros estamos utilizando, ¿ya? Para anotar nuestros datos, nada más que eso. ¿Ya? Esta es la plantilla que ustedes tienen ahí en aula. Esa plantilla que está vacía, tenemos que igual entregarla junto con, o sea, que nosotros me imagino que la tenemos que rellenar con los datos del tracker. Luego, ¿eso se entrega junto con el informe corto o simplemente se entrega el informe? Tengo entendido que se va a entregar solamente el informe corto, ¿ya? Pero de todas formas, en general se pide como respaldo subir los Excel de todas formas, ¿ya? Ya, Entonces yo creo que esa información está por confirmar también, ¿sí? Pero ok, de todas formas no es evaluado. En caso de que ustedes necesiten subir los datos en el Excel, eso no va con nota, solamente va con nota el informe corto, vale, profe. ¿ya? Voy a abrir Tracker, es que tengo que cerrarlo constantemente porque me deja pegado el Excel. Así que o uso Excel o uso Tracker. Bueno, como les decía, ustedes van a cargar el video, ¿ya? Directamente, el que está en aula, ¿sí? Por un tema de calidad también. A modo de recomendación, voy a ir a hacer zoom acá, como les decía. Si se fijan, la barrita de calibración, la misma que usamos la clase anterior. Como les decía, vamos desde aproximadamente la base, ya hasta el inicio aquí de la barrita. Incluso puede ser, todo depende de cómo ustedes observen la medición también. Ahí estamos ingresando, ¿cierto?, un factor de error. En este caso, se calibró con 0.555 metros, ¿ok? Se pasó inmediatamente
se transformó inmediatamente. El informe tiene que ser a partir de la toma de datos de este video, exactamente. ¿Sí? Así es, Karen. Entonces tenemos el eje de coordenadas, como les decía y les mostraba anteriormente, ubicado, ¿cierto?, en correspondencia con la masa número 1. ¿Sí? Acá. Lo otro, la calibración en cuanto a los ajustes del corte. En este caso se tomó como referencia desde el fotograma 191 al 250. Ya lo importante es que tomen alrededor de, como les decía, de unos 40 a 50 datos aproximadamente. ¿Ya? Si quieren tomar menos fotogramas, pueden hacerlo. ¿Ya? Fíjense en dónde está ubicada la masa, ¿cierto? El rastreo. ¿Sí? Y deben seleccionar un área más amplia también para que vaya tomando los datos continuamente. Se tiende a perder y es en donde van a tener quizás más errores en esta toma de datos. Se tiende a perder por aquí, ¿ya? Así que eso como observación. ¿Se fijan? Va descendiendo, ¿cierto? La masa número 1 comienza a ascender la masa número 2. Estamos bajo el supuesto de que las velocidades son iguales, ¿cierto? Que la diferencia de masa es mínima. Si, por ejemplo, la 1 desciende 5 centímetros, la 2 asciende 5 centímetros, entonces está el supuesto de que las velocidades son iguales. Importante aquí que ustedes seleccionen el eje Y, ¿cierto?, para este gráfico, y la velocidad en Y, para que puedan observar también. Y en los datos, seleccionar también el Y y la velocidad en Y. ¿Ok? Como estamos haciendo el seguimiento de la masa número 1, para tener los datos correspondientes. Entonces, desde acá, directamente seleccionan todos sus datos buenos, ¿ok? Y los copian y los pegan a esta plantilla que ustedes tienen disponible en aula. ¿Ok? Si se fijan, ahí solamente aparece con color amarillo. Lo puse yo recién por si acaso, para tener una diferencia visual entre los datos fijos y los datos que yo voy a calcular. Nada más que eso. Entonces tenemos como dato fijo la masa 1, que me la dan ahí en el PPT, ¿cierto? La masa número 2 también que es entregada. Tengo como dato la gravedad, ¿sí? Y tenemos como altura inicial, en este caso, mi primer dato, acá, que es el primer dato que yo tengo, ¿sí? Como altura inicial, donde partimos en el tiempo 0. ¿Sí? Entonces estas son las columnas, estas 3 columnas son las que yo copié y pegué directamente del tracker. Si se fijan, recordemos que el tracker me entrega con puntos, ¿cierto? Por lo menos a mí me pasa así, que me entrega, ¿cierto?, con puntos cuando yo copio y pego. Entonces, para hacer la transformación rápida, selecciono los datos, reemplazar, pongo buscar un punto que reemplace por una coma. Y ahí coloco reemplazar todo. Inmediatamente ahí se hace la transformación. Entonces, teniendo estos datos, ahora yo necesito, ¿cierto?,
los correspondientes para poder hacer los cálculos respectivos de energía cinética, potencial, ¿cierto? De cada cuerpo. Aquí simplemente estoy copiando directamente la altura que yo obtuve ahí en el tracker, mis mismos datos, ¿sí? En forma directa, para la altura del cuerpo número 1. Ya cómo va variando, cómo va moviéndose, cómo va descendiendo. Y acá, ¿cierto? Para el cuerpo número 2, lo que estamos haciendo es obtener la altura 2 directamente de la altura del cuerpo 1, simplemente restándole la altura inicial, ¿sí? Entonces la celda, esta celda de la altura inicial, queda fija cuando yo coloco la letra entre estos signos pesos. Simplemente le estoy indicando que esa celda va a quedar fija, ¿ya? Entonces así yo puedo extender la función a toda la columna. ¿Okay? Ahí solamente hice doble clic en ese puntito. Si se fijan, se expande la misma función, ¿cierto? Pero se mantiene fija la celda B3. Energía cinética, ¿cierto? Simplemente 0.5, selecciono la masa número 1, como es la del cuerpo número 1, ¿sí? Por mi dato de velocidad, lo elevo al cuadrado o lo multiplico por sí mismo, es exactamente igual, pero lo mismo, necesito tener fija la celda B1. Por lo tanto, agrego ahí, ¿sí? Un signo pesos antes y después de la letra. Luego extiendo, hago doble clic aquí, y la función se expande a toda la columna correspondiente. Para el cuerpo 2, lo mismo, pero con el dato de masa número 2. La energía potencial, ¿sí? La masa 1. La gravedad también fija, ¿sí? Acá, por el dato de altura, número 1. Potencial número 2, lo mismo. Necesito fija, ¿cierto? La celda B2 y fija la celda B4. ¿Ya? Fíjense que vamos por parte, primero obteniendo todos los datos necesarios para el cuerpo número 1 y 2 en cuanto a energía cinética, y después la potencial para el cuerpo número 1 y después para el cuerpo número 2. Entonces, finalmente, paso a paso, obtenemos, ¿cierto?, la respectiva cinética total mediante la suma respectiva y la potencial total de la misma forma, haciendo la suma respectiva. La energía mecánica, si se fijan, todo esto está siguiendo los pasos establecidos en la guía, ¿ok? Según la ecuación 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces todo el procedimiento que yo estoy realizando es siguiendo esto. Entonces la mecánica también, ¿sí? Sigo las indicaciones y hago la respectiva suma. Ya teniendo toda la columna de datos, ahora me piden, ¿sí?, realizar la función estimación lineal, pero solamente para la energía mecánica total. Entonces aquí seleccionamos las 4 celdas, la función, estimación lineal, conocido I, tomo los datos de la columna de I, conocido X, tomo los datos del tiempo.
aquí un 1, acá un 1, y en el teclado Control, Shift y Enter. Importante que cuando ustedes presenten estos resultados en el informe, ¿cómo lo van a presentar? El resultado de la pendiente con el error. Si bien nosotros, ¿cierto?, estamos aproximando aquí en nuestro Excel, siguiendo las normativas que hemos establecido, el error manda, reduzco, ¿cierto?, la mayor cantidad de decimales, según la cantidad de decimales del error, en este caso hay 3, yo también, no, hay 4, a ver, hay que hacer zoom para ver bien. Hay 4, entonces ahí dejo con la misma cantidad de decimales, en este caso la pendiente, 4 decimales. Aquí el intercepto exactamente igual, pero yo tengo aquí una tabla de datos, ¿cierto? Eso, si yo lo muestro así, tal cual como está, le saco un pantallazo de acá del Excel y lo copio en una plantilla de informe, no se va a entender absolutamente nada, ¿ok? Por eso les recalco, el Excel es un apoyo para que ustedes hagan sus cálculos, no es el informe técnico, ¿sí? Fíjense acá la diferencia, este es un ejemplo de informe técnico, fíjense la diferencia en cómo yo presento los resultados, ¿sí? Si yo calculé la pendiente con el respectivo error, esta es la forma correcta de presentar el resultado dentro del informe técnico, ¿ya? 12.7 en este caso se está haciendo el cálculo de la constante de un resorte y se obtiene a través de la pendiente, pero por otro lado se obtuvo el error usando la misma metodología, la función de estimación lineal que ustedes ven ahí en Excel. Pero yo no copié y pegué, ¿cierto? Esa tabla, si se fijan, ahí no está directamente control C, control V en el ejemplo de la plantilla, sino que ya está bien anotado según las normativas con el más menos, ¿cierto? Y las respectivas unidades al final. Se le explica al lector qué es lo que es, a qué corresponde. Después se muestra el gráfico. Fíjense que no hay tablas de datos, ¿ya? En este caso, ustedes también deciden si van a mostrar en esta sección. Imagínense, mostrar todos estos datos. Ya ahí con eso llenaron todo el informe y son máximo 4 planas en general los informes, sin contar los anexos. Entonces no tiene sentido que ustedes muestren todas estas tablas en esta sección, ¿ya? Para eso es el anexo, un apoyo. Entonces aquí incluso ustedes pregúntense, ¿es necesario que yo muestre todas estas otras tablas, ¿sí?, con los cálculos específicos al lector también en el anexo? Eso también tienen que ustedes decidir qué datos van a mostrar. Si ustedes encuentran que solamente son necesarias estas 3 columnas con los datos y ya con todas las indicaciones el lector puede obtener, al igual que nosotros seguimos las indicaciones de la guía, el lector puede, ¿cierto?, hacer sus propios cálculos así, de esta misma forma, también pueden ustedes entregar solamente estos tres columnas de datos, ¿ya? Importante que esté claro, que se entienda, ¿sí? Toda la información entregada. Y trabajen para presentar los datos adecuadamente, como les mostraba acá, según las normativas correspondientes del laboratorio. Y si se fijan, acá después se empieza a hablar del intercepto, se explica en qué consiste en este caso, se hace la comparación con la teoría, se habla del coeficiente de determinación, ¿sí? Todo esto ustedes a medida que vayan presentando los resultados van desarrollando, ¿sí?, toda la sección de discusión y análisis, ¿sí? Lo mismo con las fuentes de errores asociadas. Identifiquen cuáles son sus principales fuentes de error, vayan justificando los errores que ustedes estén mostrando también dentro del informe, vayan analizando todo el sistema también en cuanto a lo solicitado acá, específicamente en la guía, los objetivos del laboratorio. Nunca pierdan el rumbo en este sentido. Siempre bien focalizados en lo que son los objetivos del laboratorio. Además, tenemos la rúbrica. Si cuando termine de ver el Excel vamos a pasar a la rúbrica.
Entonces, lo siguiente solicitado en cuanto a lo que está ahí presente en la guía, me piden hacer un solo gráfico. Esto creo que todavía no lo hemos visto, así que me piden hacer un solo gráfico con las 3 series de datos. Entonces yo agrego mi gráfico de dispersión, botón derecho del mouse, seleccionar datos, vamos a ver cómo agregar varias series. Vamos a agregar la primera serie de datos, valores en X, ¿sí? Tenemos el tiempo. Valores en Y, me piden primero la cinética total. Ahora voy a agregar una nueva serie. Lo mismo en X. Tiempo, y ahora me piden la potencial. Acepto y agrego la siguiente, que es la mecánica, que me están pidiendo ahí que realice el gráfico en la misma guía. Acepto, acepto, y ahí aceptar. ¿Ok? Y si se fijan, ya tenemos todos los datos dentro de un mismo gráfico. Ahora pueden agregar la ecuación solicitada. Ya, botón derecho del mouse. En este caso identifico que este es el color. Si quieren agregar ahí un detalle del texto de qué corresponde a cada serie, claramente cuando ustedes muestren el gráfico tienen que indicar qué es cada color, ¿sí? A qué corresponde. Entonces ahí eso lo pueden hacer brevemente en la descripción del gráfico, o bien agregar, ¿cierto?, una descripción de las series aquí con un cuadradito, ya como ustedes estimen conveniente. Entonces aquí botón derecho del mouse, agregamos la línea de tendencia, presentamos la lineal, ¿sí? Y ecuación, eso no, ecuación y R cuadrado, ¿sí? Y cerramos. Vamos a ampliar. Y recuerden siempre hacer el respectivo cambio de variables según lo que nosotros estamos utilizando en el laboratorio. ¿Ya? Entonces ahora ya tengo mi ecuación solamente para la energía mecánica, ¿sí? Que corresponde a la serie de datos de color verde que está acá. ¿Se fijan, cierto? Como nosotros lo calculamos aquí, con el respectivo error, nosotros también después al presentar los resultados, vamos a presentarlos, ¿cierto?, con el más menos y el error asociado, ¿sí? Obviamente con todas las unidades respectivas. Antes de que se me olvide, hay algunos que tienen MacBook, ¿sí? No les funciona la técnica del Control-Shift-Enter. Por lo tanto, lo que pueden hacer es calcularlo de forma independiente, celda por celda, cada uno de estos parámetros, siguiendo aquí la linealización, esta plantilla. ¿Ya? Esta es una plantilla de laboratorios de los semestres anteriores. ¿Ya? Aquí ustedes copian y pegan directamente esta función. En valores de X es lo mismo, toman toda la columna de datos, en valores de Y, toda la columna de datos de Y, en valores de X, toman toda la columna de datos de X. Y después agregan al final un 1 y un 1. Ahí van siguiendo la función. Entonces, pueden calcular de forma independiente por celda la pendiente, después en otra celda el error de la pendiente, después el intercepto y después el error del intercepto. ¿Sí? Eso en caso, como les decía, si no les funciona el Control-Shift-Enter en su teclado. Voy a tener que cerrar el tracker porque está empezando a fallar mi Excel. Sí, dígame, Sofía. Profe, en el informe cuando nosotros insertamos las funciones que estamos ocupando,
tenemos que colocar exactamente la función que estamos ocupando con los valores de nosotros o solamente algo general. En el informe, cuando usted redacte el informe o en los cálculos, en Excel. Cuando uno redacte el informe. Si es que tiene que colocar la función dentro del procedimiento experimental, algo así, ¿o no? Claro. No, simplemente indiquen que usaron la función, incluso si quieren pueden agregar, en caso de que utilicen la función estimación lineal, ya pueden agregarla dentro del anexo, ya como función opcional. No va a estar de más que incluyan esto también en el anexo, ¿sí? Y hacer referencia, por ejemplo, a la sección respectiva, sección número 2, número 3 del anexo correspondiente, funciones de Excel. Ustedes pueden ahí armarse su propia sección, ¿sí? Funciones de Excel. Claro, mi pregunta va más que nada orientada a que si uno decide colocar las funciones, las variables que van dentro de la función, ¿se colocan exactamente el número que uno ocupó o algo general? Ya, no, general tal como está acá. Sí, como está mostrado aquí. Ya no es necesario que escriban la función específicamente ahí según la columna, ¿ya? Es más que nada para hacer referencia de cómo ustedes hicieron el cálculo y así el lector también pueda repetir la misma función y aplicarla ahí en sus respectivos cálculos. Ahora es distinto si ustedes utilizan ecuaciones, ¿ya? Es muy distinto el caso si ustedes, por ejemplo, usan ecuaciones para propagar. Este es un ejemplo de anexo de 120. Si ustedes utilizan ecuaciones y tienen que mostrar propagación de errores, fíjense que se muestran las ecuaciones finales, ¿sí? Acá, como por ejemplo la ecuación número 5, pero con las variables respectivas del laboratorio, en este caso R1, ¿cierto? R2, R3, no con valores numéricos, específicamente haciendo referencia a esta ecuación. Se puede, como aparece aquí, más arriba. Acá se puede plantear, ¿cierto? Un pequeño cálculo, pero es muy distinto en este caso, ¿ya? Porque es un cálculo simple. Aquí se le está explicando al lector, claro, porque en este ejemplo tampoco tenemos un desarrollo de teoría, ¿cierto? En cuanto a lo que es la propagación de errores, más específicamente. Entonces, en este caso, ya se hace un pequeño cálculo, se le indica al lector, más que nada para que tenga claridad de cómo se hizo un cálculo específico, ¿ya? Pueden agregar, ¿cierto?, dentro del desarrollo en caso de que ustedes apliquen ecuaciones específicas, ¿sí?, a ciertos cálculos. Estas ecuaciones pueden plantearse dentro del anexo, ¿ya? Lo más recomendable es que vaya todo en el anexo bien ordenado con un número respectivo, ¿sí? A ver, déjenme que se quedó pegado a Excel nuevamente. Voy a pasar a la rúbrica, déjenme ver si me deja abrir la rúbrica. No, está totalmente pegado. Déjenme ver si es que vuelve ahí.
A ver, por mientras que se activa el Excel nuevamente, no sé qué le pasa. Cada vez que uso Tracker se me queda pegado el Excel. Entonces ustedes tienen un objetivo, ¿cierto? Tres objetivos en este caso específico del laboratorio. No vamos a hacer sección de resumen, ¿cierto? Ni sección de introducción teórica, como está en este ejemplo. Van a hacer, sí, desarrollo experimental, van a seguir las instrucciones. Dentro de todo el desarrollo experimental tienen absolutamente el apoyo de lo que es la guía, ¿cierto? Entonces, pueden usar, ¿cierto?, el material que está aquí disponible, completen con sus propias palabras. Obviamente el procedimiento experimental es lo mejor. Lo mismo, la lista de materiales, ¿cierto? Los que tengan su respectivo error, incluir los respectivos errores. Si quieren ser más detallistas también en cuanto al juego de masas, pueden colocar M1 y M2 para especificar que son dos masas, ¿sí? Si es una polea, también, ¿cuántas poleas? Una polea, ¿sí? Recuerden siempre que la lista de materiales, cualquier persona tiene que ir y sacar exactamente los mismos materiales que ustedes para repetir el proceso, ¿ya? Las clases grabadas están en los repositorios, ahí en aula, ¿sí? Hay un link que dice repositorios de clases. A ver, déjenme mirar. Debiese estar acá arriba al repositorio. Al final de donde están todas las clases de los links online de todos los profesores, hay un link que dice ahí repositorio de clases. Ahí ustedes acceden y los va a llevar al canal de YouTube del 110. Exactamente, Sofía me pregunta si los materiales debiesen ir con indicaciones. Ya sigan todas las instrucciones que nosotros revisamos en la clase según lo solicitado también en el manual. ¿Ya? Lo mejor es ser bastante específicos. El peso es dato, por lo tanto, el peso de la masa 1 y 2, eso va después, ¿ya? En la sección respectiva de los resultados. ¿Ok? Tamaño tampoco, no es necesario que incluyan el tamaño de la masa 1 y tamaño de la masa 2. ¿Sí? A modo general, indicar que sean dos masas, que yo creo que con eso ya es suficiente. Me pregunta Sergio si para los informes usted se inscribió, le van a asignar un grupo de trabajo, lo más seguro una pareja, ¿ya? Así que yo creo que ahí tiene que esperar la asignación correspondiente, ¿sí? Porque se trabaja en grupos, ¿ya? A ver si volvió, déjenme ver si Excel revivió. No, todavía no, ahí sí. Ya, parece que al irse de Tracker necesitaba un tiempito para volver ahí al computador. Entonces, importante que cuando se sienten a hacer su informe lo antes posible, tómense el tiempo para hacer el primer informe de verdad, chicos, porque no es fácil hacer el primer informe. A todos nos ha costado hacer nuestro primer informe, ¿sí? Esto es soltar la mano, es mucha práctica, por lo tanto, como no tenemos esa opción ahora, es importante seguir bien la estructura y lo solicitado en la rúbrica, ¿ya? Descuentos. Si no tiene título, van a tener descuentos. Si no contiene los nombres, va a tener descuentos. Si no usan la plantilla respectiva, que yo no la visualizo aún en aula. A ver, déjenme actualizar mi aula. Veo simplemente el Excel, la guía del experimento. Creo que no está la plantilla todavía de la cual ustedes tienen que llenar para hacer el informe técnico. Voy a preguntar cuándo lo van a subir. ¿Sí? La plantilla, hay en la parte donde dice clase 3, hay una plantilla de informes en Word. Ah, en verdad, déjeme descargar. Tiene toda la razón. Sí, así es. Ya, entonces, debiese ser esta plantilla para completar.
¿Ya? Bueno, que es la misma del ejemplo del informe. Entonces, fíjense que están todas las indicaciones, instrucciones respectivas. ¿Sí? En este caso, hay un ejemplo más específico de gráfico. ¿Ya? Esto es un gráfico de una actividad de 130. Es la misma que está acá en este ejemplo. Profe, si uno quiere poner un gráfico en el informe y el gráfico es muy grande, porque como son hartos datos, no hay que cambiarlo al anexo, ¿verdad? O simplemente le acoto como los Sí. intervalos de... Claro, acoten lo mejor para presentarlo en la sección de resultados, análisis y discusión. Porque ahora si Ya. tuviesen muchos gráficos, claro, debiesen ahí incluirlo en el anexo, pero en este caso, como van a analizar el gráfico, incluyanlo directamente en la sección, ajusten el tamaño, que quede presentable, ¿sí? Y que quede bien ordenado, más centrado. ¿Ya? Vale, profe. Recomendación de nuevo, no hagan secciones por separado de análisis cualitativo y cuantitativo. ¿Ya? Vayan desarrollando inmediatamente el análisis a medida que presenten los resultados en el informe. Esa tabla gigante claramente no va a ir, ¿cierto?, en esta sección porque es imposible colocar más de 50 datos o entre 40 y 50 datos en esta sección sin ocupar mucho espacio y además que no tiene sentido porque yo no voy a analizar las tablas. ¿Ya? Yo lo que voy a analizar va a ser directamente el gráfico o los gráficos que yo estime conveniente realizar. Si ustedes quieren hacer más gráficos porque necesitan hacer un análisis más detallado, ¿cierto?, de la energía cinética versus potencial también, o la energía mecánica, también pueden hacerlo, ¿ya? Entonces pueden realizar más gráficos de los solicitados. Todo depende del análisis. Dentro de lo que es las conclusiones, fíjense que ustedes pueden ir presentando y van a ir presentándolo así a medida, orden temporal también se les va a hacer mucho más fácil. Vayan en orden temporal. Y al final pueden agregar una breve conclusión, pero muy breve, porque no es la sección correspondiente de conclusiones, pero como van a estar analizando, ¿cierto? Y van a tener que hacer una referencia sí o sí a los objetivos del laboratorio, ingresen una breve conclusión de lo que ustedes están planteando anteriormente con todo el análisis, fuentes de errores asociadas también, ¿sí? Todo el análisis numérico que ustedes están realizando en esta sección. Brevemente la conclusión, porque después se repite. Dentro de un informe técnico repetimos muchas veces varias cosas. Repetimos en la conclusión todas las conclusiones principales y repetimos los resultados numéricos. Y después, más adelante, cuando hagan el informe completo, van a darse cuenta que van a tener que repetir todo nuevamente en el respectivo resumen. ¿Sí? Entonces, para que no se extrañen, que sientan que están repitiendo muchas veces varias cosas, ¿sí? Como les decía, la sección de resultados, análisis y discusión es la que tiene más puntaje en todos los informes. Voy a ver brevemente aquí de nuevo. No utilicen, si no utilizan, volviendo a los descuentos, si no utilizan plantilla, también tiene descuento. Texto desconfigurado también. Entreguen en PDF, ¿sí? La única forma en que ustedes se aseguren de tener un buen formato que llegue al corrector en el formato que ustedes tienen correcto es con PDF. ¿Ya? Por ejemplo, si el corrector tiene un Word distinto y se les desconfiguraron las ecuaciones, entonces ahí nada que hacer. ¿Ya? Si ustedes pasan a PDF su trabajo final, van a estar ahí también cuidándose de que no se les desconfigure. Utilicen editor de ecuaciones, no saquen pantallazos de la hoja de trabajo, eso inmediatamente. También recomendación, usen editor de ecuaciones, escriban los resultados según las normativas como les mostraba en el ejemplo y vayan siguiendo ya acá los ejemplos
planteado en la rúbrica de cómo yo obtengo el máximo puntaje. Mi título describe claramente lo que yo hice en la actividad, por eso vayan a la par, ¿ya? O por último, cuando terminen el informe, chequéenlo inmediatamente con la rúbrica, ¿ya? Desarrollo experimental. ¿Está según lo que yo observo aquí para obtener el máximo puntaje? ¿Sí? Fíjense que se incluye todo lo que es las incertidumbres, todo lo que son los errores respectivos. Lo mismo, la sección de resultados, análisis y discusión. Hay una sección solamente para esquemas gráficos y tablas y otra sección específica para análisis y discusión. ¿Ok? Si se fijan, no está dentro de esto lo que es el uso del anexo, ¿sí? Pero sí o sí van a tener que utilizarlo para hacer una buena sección de resultados, análisis y discusión. ¿Ya? Hay descuentos también por redacción y ortografía y coherencia y precisión, ¿sí? Esto es para que tengan ojo, porque los descuentos son hartos y son por sección, ¿sí? Así que ahí, mucho ojo de tomar la rúbrica cuando hagan su informe. Y esto es lo que les decía, si ustedes quieren hacer también más gráficos, pueden hacerlo, ¿ya? Si quieren mostrar solamente un gráfico de la energía mecánica total porque van a analizar específicamente ese tema y necesitan que se visualice mejor para el lector, pueden hacer un gráfico. El informe es suyo, ustedes deciden qué es lo que muestran. No hay un camino en que el profesor le diga hágalo así, 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 ¿ya? El análisis es individual, como les decía, cada persona analiza distinto, escriben distinto, por lo tanto eso es la riqueza que le da también al informe, la variabilidad entre cada grupo, cómo analizan, cómo muestran los resultados, cómo lo comparan con la teoría, ¿sí? Entonces ustedes, si bien tienen una estructura a seguir dentro del informe técnico, una estructura muy clara, ¿cierto? Ustedes marcan la diferencia en la redacción, presentación de resultados, análisis y discusión. ¿Ok? Eso, no sé si tienen dudas hasta acá. ¿Todo bien? Todo claro, profe. Ya, perfecto. Bueno, de todas formas, próxima semana tenemos clases de consultas. A medida que ustedes hagan su informe, sí o sí les van a surgir dudas, ¿ya? Así que las resolvemos la próxima semana. Sí, de todas formas está mi correo, ahí me escriben cualquier cosita. Nos vemos, entonces, cuídense. Buena semana. Bien, chao, chao. Chao, profesora, cuídese. Chao, profe, gracias. Bien, Gracias, profe. chao.